El Congreso, de alguna forma, ha sido una experiencia de vivir una Pascua semanal. Empezamos en viernes y culminamos en una gozosa Eucaristía del domingo. Yo creo que es bueno dar algunos datos, porque los datos ayudan a comprender la parábola que hemos vivido. Nos congregamos en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo 2.200 personas, 2.000 congresistas. Y os doy los datos exactos porque creo que nos pueden ayudar. Esos 2.000 congresistas han sido 1.867, congresistas apuntados que supuestamente habían trabajado antes, los grupos enviados por las diócesis, a las que había que añadir los 70 obispos que estuvimos presentes y que también hemos sido congresistas, hemos participado en los grupos, en las diversas tareas. De esas 1.867 personas, 973 fueron mujeres y 894 hombres. De ellos, 1.521 eran laicos en sentido estricto, podríamos decir, ¿no? Porque además de 1.521 laicos, hubo 184 consagrados, 150 presbíteros y 12 diáconos. De la procedencia de los laicos, representantes de 69 de las 70 diócesis españolas, 69 territoriales más el arzobispado castrense, éramos 1.261. Después ha habido laicos presentes de 91 asociaciones y movimientos de carácter nacional, que estaban representados por 349 de los participantes. También ha habido laicos, 219, vinculados a 38 congregaciones religiosas. Ya sabéis que en la vida religiosa hay muchas propuestas de vida laical, algunas sumadas a la llamada misión compartida, otros en todo caso que tratan de vivir el carisma de la congregación religiosa. Y 38 de 12 institutos seculares, ¿no? Además, hubo 200 personas que podríamos decir voluntarios a la hora de ayudar al mantenimiento de las cosas, de la distribución de la comida, de ayudar a colocarse unos y otros, entre los cuales estaban las 30 personas que han sido los organizadores del Congreso a lo largo de este tiempo. Y hay que sumar además, porque yo creo que nos han ayudado, a 38 músicos católicos, algunos de ellos profesionales de la música, que además de ofrecer un concierto, ayudaron en las celebraciones y además ayudaron haciéndonos cantar. No el típico coro que lo que quiere es que escuches cómo canta el coro, sino ayudándonos a cantar a todos y también acompañando los tiempos libres. Y es bueno mencionarles también a ellos, para que tengamos un poco el dibujo de esta parábola eclesial, ¿no? La mayoría de los obispos de España, una presencia singular de la vida consagrada, una presencia importante de laicos de parroquia y una presencia seguramente proporcionalmente muy importante de laicos vinculados a asociaciones, movimientos, algunas de ellas a 38 congregaciones religiosas. Digo, para que nos hagamos una idea, lo cual nos hace caer también en la cuenta de una realidad muy grande en la vida de los católicos españoles, que es una carencia grande de vida asociada. Eso también lo habíamos visto en el camino de preparación y luego pues se ha constatado. También es bueno dar un dato, yo creo que muy laical. ¿Cuánto ha valido todo esto? El Congreso ha costado 400.000 euros, no están las cuentas cerradas. Hay que ver, son 200 euros por persona. 200 euros por persona, que incluye la comida de esos días, el alquiler del sitio, el montaje. Ha habido que alquilar 4.000 sillas, porque 2.000 estaban en la sala común para sentarnos los participantes, pero había que tener otras 2.000 para los diversos grupos. En realidad creo que más, porque incluso las sillas
para escuchar las ponencias no se movían y luego nos íbamos a los sitios. O sea que creo que estoy diciendo 4.000 y seguramente han sido 6.000 las sillas alquiladas. Digo porque también esto es bueno decirlo, porque las cosas valen. Y eso expresa, no está incluido en este gasto del Congreso los viajes que hemos tenido que hacer cada cual y el alojamiento de diversas formas. Me refiero, este es el gasto de haber estado viernes, sábado y domingo en el Palacio de Cristal con todo lo que allí se vivió y se hizo. Bueno, cada cual puede valorar, pues es muy caro, muy barato, pero es una realidad que también es importante tenerlo en cuenta, porque una dimensión también de la vida de la Iglesia, y no digamos nada de la vida laical, es la situación económica. Yo creo que la propuesta de los 4 itinerarios nos ayuda. También os diré, en la última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, se hizo una información del Congreso y los obispos aprobaron, digamos, las conclusiones del Congreso y además el impulso para que vivamos en cada una de nuestras diócesis lo que estas propuestas y sobre todo cómo encarnarlas. Yo creo que también es bueno caer en la cuenta de que no partimos de cero, de que existe nuestra vida y existen nuestros instrumentos y existen nuestras plataformas. Ha aparecido con fuerza al principio la palabra sacramento. Palabra sacramento significa signo e instrumento. Y desde ahí yo creo que el Congreso, ahora estamos en la tercera fase del Congreso, nos pide para ser signo que demos testimonio personal y comunitario. Se ha insistido mucho, sobre todo al hablar de primer anuncio, pero también del acompañamiento, ese testimonio personal y comunitario. Pero además del testimonio, que nos ayuda a ser signo, precisamos instrumentos. Instrumentos, se ha hablado de formación, de escuelas, de plataformas, de lugares de enganche. Y seguramente hay uno decisivo, porque en realidad la propuesta de fondo del Congreso la podemos llamar ser discípulos misioneros, unir fe y vida, compartir y salir, o compartir y entregar, comunión y solidaridad, contemplación y lucha. Lo podemos llamar de diversas maneras según los gustos de cada cual, podríamos decir, o las sensibilidades. Pero esto pide un crecimiento de la vida comunitaria entre nosotros. No de los que seguramente que estamos aquí ya estamos asociados, es decir, ya formamos parte de una u otra manera de algún lugar donde compartimos fe y vida, donde acogemos la palabra para tratar de encarnarla, donde leemos la realidad, sino que es muy importante hacer una campaña para que las personas que participamos en la Eucaristía del domingo, además del encuentro dominical, tengamos un ámbito, un equipo, una pequeña comunidad donde poder vivir lo que aquí se ha dicho, poner el corazón a punto, una propuesta de formación. Os leo lo que se dice aquí de la formación integral, ¿no? Vemos necesario activar procesos continuados de formación en la fe desde la infancia hasta la edad adulta, en los que el laico sea el protagonista, incluyendo los sacramentos como ejes vertebradores. Una formación integral e integradora que aúne espiritualidad, oración personal y comunitaria, sacramentos y profundización en la fe para dar razón de nuestra esperanza, formación en la doctrina social de la Iglesia, en diálogo con las realidades concretas y con las situaciones sociales que vivimos. Nosotros pensamos que esta propuesta, para tanta gente que no está asociada, empezando desde la infancia y los padres que llevan a sus chavales a la catequesis, la llamamos Acción Católica General.
desde esa propuesta de integrar fe y vida, no como un movimiento más en la feria de los movimientos, sino como una propuesta pública, igual que existe Cáritas. Y además de Cáritas hay otras tantas realidades, donde integremos fe y vida en el camino inicial con la referencia de lo que es la iniciación cristiana y en el camino permanente con la referencia de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Tenemos algunos pequeños banderines de enganche que sin duda desde este impulso estamos llamados a renovar. Por ejemplo, la Escuela Diocesana de Formación que existe, donde a lo largo de 2 cursos se trata de dar una visión global de una propuesta formativa, y luego hemos tenido cursos monográficos de temas de actualidad, pero que seguro que desde lo que estamos diciendo precisa una remodelación. Yo os lo propondría esto como una tarea, un impulso. Después, en este momento, tenemos otros banderines de enganche, porque quizás en lo que acaba de curso, además de seguir con esta reflexión, yo creo que es bueno que en nuestros grupos trabajemos los documentos del Congreso. La revista Eclesia, que publicó esto el mismo sábado, ya sabe que la ponencia última no estaba todavía desarrollada, pero ha salido un nuevo número de este encarte, en el que ya la 4ª ponencia está completamente desarrollada. Pediremos unos cuantos ejemplares para poderlos distribuir, porque es bueno leer estas cosas con un poco de detenimiento y trabajarlas, y desde ahí lo que podamos hacer, ¿no? Pero tenemos a la hora, por ejemplo, de asuntos de presencia pública, unas cuantas pequeñas propuestas que están en marcha. Desde las delegaciones que llamamos del desarrollo humano integral. Hay una campaña promovida desde Cáritas y estas delegaciones que tiene que ver con la situación de soledad en la que viven muchos de nuestros conciudadanos. Hay una propuesta del Papa Francisco que queremos acoger en la diócesis de reflexionar sobre la llamada economía de Francisco. No Francisco el Papa, sino Francisco el de Asís. Pero que no cabe duda de que en este momento de globalización, y estamos viviendo ahora un episodio que nos hace caer en la cuenta de las luces y sombras de la globalización, como tantos, porque los migrantes son una permanente llamada de atención sobre la globalización injusta, sobre la globalización imperialista, llamémosla por su nombre. Mientras que por otra parte nosotros somos católicos, es decir, que estamos a favor de mirar al mundo entero y a la casa que nos cobija. Bien, pero ahí hay una propuesta que quizás luego hasta se pueda incluso expresar o formular, cómo al hilo de la convocatoria del Papa sobre la economía de Francisco podamos hacer algo. También a escala nacional, en octubre próximo hay una semana social. Y nos gustaría en la diócesis en estos meses, ¿sobre qué es esa semana social? Sobre la regeneración de la vida política, por una política en favor del bien común. No todos podemos estar en todo, vive Dios, pero unos pueden. La campaña sobre la soledad, la propuesta de la economía de Francisco, que está dirigida especialmente a jóvenes, y jóvenes que tengan relación con el mundo de la economía, de la empresa, del trabajo, del paro, que se ha mencionado antes, y que son un gemido para una economía nueva, más humana y humanizadora. Y desde ahí podemos además no solo hacerlo esto en el interior de la Iglesia, sino que estos sean algunas pequeñas plataformas para ese diálogo con personas que están fuera de la Iglesia. Por eso, amigos, podemos caminar, ¿no? En este mismo momento, este fin de semana, hay en Valladolid una experiencia de primer anuncio que se realiza por primera vez, que es un retiro EFETA, dirigido a jóvenes, EFETA, del rito del bautismo, que se abran los oídos para ser discípulo, que se abra la lengua para ser misioneros. Tenemos cursillos de cristiandad, que es una propuesta de primer anuncio. Hay cenas alfa, que es una propuesta de primer anuncio. Pero sobre todo la propuesta mayor de primer anuncio, como se nos ha recordado antes, es el testimonio, no solo de obra, sino también de palabra, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el colega,
con el que está asustado por el coronavirus. Pues todo esto lo podemos vivir, ¿eh? Hay propuestas de acompañamiento. Rocío ya señalaba que también en la diócesis hay este equipo RUAC. Desde la Delegación de Pastoral de Juventud también hay un camino de reflexión sobre el primer acompañamiento, sobre el acompañamiento, dirigido a los jóvenes. La formación integral, que no solo es una formación de saberes de la cabeza, sino que es una formación de la cabeza, del corazón y de las manos, que tiene en cuenta la palabra, el catecismo de la Iglesia Católica, el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Es la acción católica. Incluso la llamemos con el nombre que queráis, porque no es una cuestión de una marca o de apuntar gente a un grupo, sino de proponer una experiencia que ayude a integrar fe y vida y a cultivar todas las dimensiones de la fe. Porque muchos de los grupos asociados que tenemos en la diócesis subrayan un aspecto. Hay un montón de gente en la adoración nocturna, por ejemplo, o en la capilla de la adoración perpetua diaria. Hay, que es la realidad asociada más importante de nuestra diócesis, montones de cofrades, aquí veo algunos. Pero las cofradías de Semana Santa o de Gloria subrayan un aspecto que es fundamentalmente devocional. También es verdad que con una dimensión fraterna y de cultivo en la fraternidad de aspectos de dimensión social. Hay otros grupos que son fundamentalmente familiaristas, que ponen el acento en lo conyugal o en la vida de la familia. Entonces yo creo que todos estamos llamados, sin perjuicio de que aquella preferencia de la que el Señor se vale para que estemos en la Iglesia y para que nos asociemos, a abrir el abanico, para que la propuesta de formación sea integral y para que podamos vivir el desafío misionero que nos está tocando vivir casi por primera vez en la historia, para lo cual necesitamos arrimar el hombro y, como dice Francisco, que el querigma y la dimensión social del querigma, capítulos 3 y 4 de Evangelii Gaudium, sea santo y seña de todos en la vida de la Iglesia. Anunciar el querigma, anunciar que Jesucristo ha vencido al pecado y a la muerte, y eso traducirlo y encarnarlo. Y traducirlo y encarnarlo, el Papa Francisco lo explica en el capítulo 4 de Evangelii Gaudium. Acabo. Seguramente enlazar Evangelii Gaudium y las pistas concretas que da el Papa para tener instrumentos evangelizadores, y Gaudete et exultate, que es la llamada a la santidad, para ser testigos, sea en esta hora un punto extraordinariamente luminoso para todos nosotros. Así que ánimo, pues, amigos.